Si vas por el camino correcto, si debes continuar o detenerte, cómo actuar, qué decir, cómo vivir. Reflexiones para tu vida. La luz de la palabra que alumbrará tu camino. Reflexiones para tu vida. Una fórmula de vida convertida en consejos, experiencia y anécdotas con soporte bíblico que te ayudarán a vivir mejor. Patrocinado por la Iglesia Cristiana Canaán. 1834 Ogeman Road, Houston, Texas, 77080. Teléfono 713-464-1836. 713-464-1836. O visítanos en www.reflexionesparatuvida.com. El tema de hoy es la oración, aunque pues este día en la mayoría de los sitios se está hablando acerca de la resurrección, pero es parte de ello. Parte también, la oración debe ser parte también de nuestra vida devocional, de nuestra vida de comunión con Dios. Cuando oramos, estamos en relación con el Señor. Amén. Estamos en comunión con Él. Entonces, hoy hablaremos de la oración eficaz. Una oración que funciona. Y hay algo. ¿Sabe que el pasaje menciona aquí de un hombre que ni siquiera era cristiano? Ni siquiera conocía de Dios. Y lloró y Dios lo oyó. O sea que cuando hacemos oraciones eficaces, aunque no tengas mucho conocimiento de Dios, Dios te puede oír. Amén. ¿Cuántos lo creen así? Dios te puede oír. Entonces por eso es una oración eficaz. Había, ¿cómo dice? Leemos juntos. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. ¿Cómo era ese tipo, hermanos? Piadoso, ¿qué más? Y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios. ¿Cómo? Oraba a Dios siempre. O sea, imagínate las características que tenía. ¿Cómo era? La primera característica, ¿cómo era? Dice, piadoso. ¿Qué más era? Temeroso de Dios. Y no solamente él. ¿Quién era también temeroso de Dios? Toda su casa. Y hacía muchas limosnas y lloraba a Dios siempre. O sea, era generoso. O sea, este hombre era un tipo de unas características muy maravillosas, ¿no? Aún por en medio de lo que era, aún por en medio de su rango, por lo que el trabajo que desempeñaba, tenía unas cualidades que yo creo que no debería de haber sido centurión. Debe de haber sido un predicador del Señor. Porque era, o sea, siempre se requiere de los militares que sean como intrépidos o así, bravos. Se dan cuenta que la mayoría, cuando lo paran a usted, no le sonríen, sino que siempre llegan con una cara así de amenaza para uno, hermano. Y por eso es que cuando a usted lo paran, ya luego está mirando por el espejo. Una que ya usted lo mira que lleva la mano puesta. ¿En dónde lleva la mano puesta? En la pistola, ¿verdad? Y luego si es de noche, no es solamente eso, que lleve la mano puesta aquí, sino que lleva una lámpara y tiene una luz, pero la luz es amenazadora, que hermano, el solo reflejo de esa luz a usted le empaña la vista, ¿no? Entonces cuando usted lo mira llegar, usted dice, este tipo viene enojado, ¿qué ha dicho usted? Y luego si lo mira, que es un grandulón así, puertón, dice usted, incluso en algunas ocasiones son mujeres las que son policías, ¿no? En una ocasión íbamos para El Paso y nos detuvo y era una mujer, una policía estatal. Y me dice, íbamos como 4, y me dice un compañero que tenía poco de aquí, ay, pobrecita, me dice, ¿y esa mujer es la policía en este desierto? Le digo yo, sí. Ay, si no tendrá miedo. Le digo, pues para averiguar si no tiene miedo, métele una trompada a ver si tiene miedo. No, jugando, ¿no? Todo.
Y me dice, pero una mujer, o sea, le digo, yo creo que por algo la tienen acá. Porque ha de ser así agresiva o brava, o que si le dices algo, luego te va a amarrar, no creas que no. Entonces, la mayoría de los militares, o la mayoría que milita en algún cuerpo de seguridad, siempre dan la impresión de que todo el mundo se les tiene que humillar, se les tiene que doblegar y tiene que hacer lo que ellos están pidiendo. Y si la persona no sigue órdenes, o sea, es complicado. En los países nuestros como que a veces se burlan de la autoridad y les tiran piedras o lo garrotean. Usted no puede hacer eso en este país, hermano. Usted se pone a tirarle una piedra a un policía y seguro que... No, para México qué bueno, para Centroamérica seguro que lo matan. ¿Verdad que sí? Entonces le van a disparar o van a hacer algo y ¿sabe qué van a decir? Que usted estaba amenazando a esa persona, a ese policía. Entonces nos damos cuenta que así es. Y en este país, si usted se le quiere correr, usted le sale bravo, le sale peor el asunto. Porque lo van a amarrar, lo van a meter preso y le van a hacer un poco de cosas. Pero Cornelio muestra allí que Cornelio era un tipo, ¿cómo era Cornelio? O sea, paramilitar, como que le quedaba muy grande la camisa, ¿no creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? Piadoso. O sea, aparte de eso, temeroso de Dios. Sí, o sea, una persona temerosa de Dios quiere decir que no abusa. O sea, no abusa de su autoridad. O sea, siempre estaba Dios presente en su mente y no abusaba porque era temeroso de Dios. Una persona temerosa de Dios no abusa de nadie. Pero una persona sin temor de Dios es una persona peligrosa, que puede abusar de cualquier persona y puede pasar por encima de cualquier persona y puede hacer lo que él quiere porque no tiene temor, no tiene ningún respeto por nadie. Pero Cornelio dice que era temeroso de Dios. Pero aparte de que era temeroso, era dadivoso, era generoso. Era un tipo que siempre daba, era un tipo que siempre colaboraba. O sea, quiere decir que se había ganado la amistad, se había ganado el bien, el favor de su comunidad, en vez de que lo miraran con desprecio, porque normalmente a los militares se les mira como con recelo. Se les mira así como... y no sé, como que traemos esa impresión. No sé si usted siente esa impresión, pero como que traemos siempre esa impresión de que se les mira así, como con reserva. Hace tiempo en mi país había un cuerpo de seguridad que se llamaba La Guardia. Los que son salvadoreños saben eso, La Guardia. Cuando esos llegaban a un sitio, vale más que usted estuviera derechito, hermano, porque esos eran capaces de leñatearlo a uno. Oh, sí, sí. Esos le metían garrote al que no hace. Oh, sí, sí. Y nada de que... Por eso lo quitaron. Por eso lo sacaron, porque era un cuerpo de seguridad así bastante agresivo. Sí, lo tuvieron que quitar en esto de los arreglos, lo tuvieron que quitar porque... Y solo llegaban dos a un sitio y ya con esos dos, hasta los que estaban borrachos en alguna fiesta, nomás llegaban esos dos guardias, hermano, se les iba la borrachera. Se les quitaba todo. Si había alguien que estaba molestando antes que llegara ese par de guardias o más, y todo, nomás llegaban esos dos tipos, o esos tres tipos a donde estaba lo que estaba, y aquel estaba moleste y moleste, se le quitaba la molestadera. Se arreglaba la persona, porque sabían que habían llegado a alguien que lo iban a amarrar o que lo iban a golpear. Entonces, luego los miraban la impresión y la gente les tenía miedo. En el campo la gente les tenía miedo. Porque mira, si te encontraban con una resortera, te la quitaban y te daban con el palo en la cabeza. Sí. Si te encontraban con un machete desenvainado, con el mismo machete te daban sus hinchazos. Porque por eso los quitaron. Entonces te daban con el machete, porque usted no tenía que cargar un machete sin cubierta, tenía que traerlo protegido. Si usted iba montado en un caballo, mire lo que le voy a decir, todas esas cositas se dieron, y usted usaba espuelas,
¿Alguien sabe qué son las espuelas? Para picarle las costillas al caballo y que el caballo corra. Entonces uno se pone las espuelas en los zapatos y el ponerse esas espuelas, entonces uno le pica las costillas al caballo, el caballo, pues así, ¿quién no brinca? O quien no corre con ese piquetón en las costillas, ¿quién no corre? Y si usted, al cargar espuelas en sus zapatos, le había sacado sangre al caballo, ay, pobre hermano, le daban con la rienda del caballo. Por eso, en el piquetón que usted le pegaba al caballo y usted le sacaba sangre al caballo en el piquetón que le daba, entonces ellos agarraban la rienda que usted llevaba del caballo y con esa le daban su arreglada. Y le decían que así como usted le había sacado sangre al caballo, le iban a sacar sangre también del lomo al jinete. ¿Quién no les iba a tener? Si usted iba en el campo y llevaba una yunta de bueyes y iba arreándolas y llevaba una punta, y usted para picarle usa la punta para que los bueyes caminen más rápido, y si usted les había sacado sangre, le quebraban la vara de la punta esa a la persona en el hombro. Por eso es que cuando alguien los miraba que asomaban, ¿qué cree usted, hermano? Y la gente corría, se escondía, tiraba los machetes al monte. Y si andaba pistola, la botaba por allá, porque segurito que se la quitaban y todo. Entonces, ¿qué imponían? Miedo. Llegaban a un sitio, lo que imponían era miedo, era temor. No sé si alguien supo eso que le estoy diciendo. Pues, alguien supo lo que yo le estoy diciendo. Entonces, y no, eso era, no, hermano, ¿cómo? No, cuando ellos llegaban y bajaban y hacían eso, era algo que usted era para que después tiraba el machete al monte, después no lo hallaba, porque en el miedo lo botaba lejos. Sí, algunos dejaban los bueyes en la calle y se iban a la carrera porque sabía que el palo o la punta se la iban a quebrar a él. Pues si iba en caballo, allí sí estaba en problema, iba montado y de repente, ay, eso era así. Entonces imponían, ¿qué imponían? Miedo. Ok, pero este tipo era lo contrario. ¿Cómo era él? Era piadoso, temeroso, generoso, y también era un tipo ¿de qué era? De oración. Eso como que no es común, ¿no? ¿Qué creen ustedes? No se ve mucho. Dice, Cornelio era ¿qué? Un capitán distinguido del ejército romano. Cornelio era un militar y tenía una actitud diferente a lo que comúnmente se piensa de ¿quién? De los militares. ¿Es cierto o no es cierto? O sea, ¿qué es lo que comúnmente pensamos de un cuerpo de seguridad? Lo que le estoy contando, o sea, lo que le estoy diciendo. O sea, que van a llegar a un sitio, aún aquí. Usted sabe, nomás llega un policía a un sitio y todo el mundo se aquieta. Todo el mundo se pone tranquilo. Nomás, es más, puede haber ruido. Nomás asoma una patrulla y ya todo el mundo se tranquiliza, ¿no? Aún nosotros, en la calle cuando vamos corriendo, si vamos así todos alocados y fuera del límite, nomás miramos los faros arriba de un carro, aunque sea security, hermano. ¿Cuántos le han bajado la velocidad aunque sea security? ¿Por qué? Porque usted no sabe si es un security o es un policía. Hasta que ya se acerca a él y dice, era un security. ¿Cuántos han dicho así? Era un security. Y así le baja la velocidad. No, sigamos corriendo. No me puede hacer nada. Pero cuando miramos que es uno de verdad, decimos eso. Era un policía. Sigamos corriendo. No, todos vamos. ¿Cómo vamos todos? Con miedo, con precaución. Y vamos mirando el velocímetro, que no se vaya a pasar más de lo normal, porque el que viene allí es alguien que nos impone autoridad. Pero Cornelio era un tipo diferente a lo que comúnmente nosotros ¿qué? Pensamos de los militares. ¿Qué dices? Se piensa que los militares son como agresivos, orgullosos y que tienen, ¿qué tienen? ¿Un mal qué? Un mal carácter.
O sea, siempre están, siempre gritando y sí, cuando le dicen manos arriba, vale más, levántelas, porque si no las levantan, se las levantan a la fuerza. Sí, no te muevas, quédese quieto, hermano, porque si le dicen que no se mueva, no de un paso ni para atrás ni para adelante, porque quieto. Entonces, miramos que pensamos que la gente tiene mal carácter, pero ¿qué más sigue diciendo? Cornelio, ¿cómo era Cornelio? Era lo contrario, era piadoso, temeroso de Dios y un hombre muy generoso, y era un hombre de oración. El ejemplo de este hombre nos motiva a nosotros a ser personas de ¿qué? De oración. Se puede ser una persona de una buena actitud no importando el trabajo que, o la posición social o el dinero que se tenga. Porque hay personas que por el trabajo, por la posición social o por el dinero ya cambian. Ya ya quieren que todo el mundo les rinda homenaje, que todo el mundo se doblegue y todo. No. El hombre, aún por su posición, aún por su nivel social, era un capitán. Habían 100 hombres bajo su mando. Y quiere decir que si habían 100 hombres bajo su mando, habían más personas debajo de esos 100 hombres. Entonces era el encargado, diríamos, de una región, y él tenía todo eso a su cargo, pero el hecho de que tuviese eso no le daba a él la autoridad para que él hiciera lo que él quisiera. Era un hombre distinto, era un hombre diferente. Ahora, si él, aún siendo un militar, podía hacer esto, ¿cuánto más nosotros? Que muchos de nosotros ni siquiera hemos entrado a un cuartel ni nada. Y a veces nos sentimos como que podemos más que alguien más, como que estamos por encima de alguien más. Y no, este tipo era un tipo piadoso, era un tipo diferente, era una persona distinta a las otras personas. Entonces debemos de aprender de este ejemplo. No importa el trabajo, no importa que el trabajo suyo usted gane $100 la hora, no importa, no, se tiene que ser la misma persona, sencillo. No importa que su nivel social esté solamente juntándose con los más ricos de Houston. No importa. No importa. Lo mismo es juntarse con los más ricos de Houston que con los más pobres de Houston. Porque tanto el uno como el otro son iguales delante de Dios. Porque Dios hizo a los dos, dice la Biblia. Tanto al rico como al pobre. O sea, fue hecho por Dios. Dios lo permitió. Dios permitió que hubieran pobres y que hubieran ricos. Porque si todos fueran ricos, pues qué feo sería el mundo, hermano. ¿Quién nos iría a arreglar las cosas que necesitamos que nos arreglen en la casa? Si todos dijeran, no, ¿cuánto va a pagar? $200. No, voy por 1000. ¿Quién iría? ¿Quién le arreglaría el carro? ¿O quién nos arreglaría el carro? Nadie. Entonces se da cuenta que dice, Dios dejó lo uno y lo otro. Y lo uno se necesita y lo otro también se necesita. O sea, necesitamos el rico para que produzca, para que tenga los empleos, para que tenga los negocios. Pero se necesita el pobre para que trabaje. Porque de lo contrario, ¿quién lo haría? Por eso el pleito, se dan cuenta aquí que los latinos vienen a quitar los trabajos. ¿Qué? Los latinos vienen a hacer los trabajos que los otros no quieren hacer. Eso es lo que hacen los latinos. La gran mayoría de los trabajos de los latinos son los que los demás no quieren hacer. Entonces, pues ahí está la bendición nuestra. ¿Quién ha construido prácticamente América en estos últimos tiempos? Los latinos. ¿Quiénes han hecho las carreteras? Los latinos. Usted vaya a mirar a las carreteras. Si acaso el jefe que anda allí, el supervisor, el ingeniero, es el blanco. Pero el resto, puro chocolatito. Sí, los restaurantes. Si acaso él hablaba con alguien, me dice, yo trabajé en tal restaurante. Porque esto es un gringo. Le digo, oye, ¿dónde aprendiste español? Me dice, en el restaurante X. Me dice, pues 99,5% de la cocina eran latinos. Solo yo era el jefe de la cocina nada más.
Me dice, nada más el jefe de la cocina, a veces es blanco, a veces. Porque en la mayoría de ocasiones no. Entonces, ¿quiénes son los que trabajan ahí? Los hispanos. Entonces, hay necesidad de lo uno y de lo otro. Entonces, no importa la posición social, no importa el trabajo, no importa el dinero. Cornelio era una persona distinta a las demás personas. O sea, teniendo una posición social, porque era un capitán, estaba al mando del ejército romano. En ese entonces, hermano, ser un capitán del ejército romano era un honor, era distinguirse, era un personaje de respeto, era un personaje que imponía. Pero él lo tenía eso sin cuidado, porque él era un hombre temeroso de Dios. ¿Cuántos le alaban al Dios de los cielos? ¿Qué más sigue diciendo? Cornelio, siendo un militar con hombres bajo su mando que podían cuidarlo, no confió en ellos, sino que dependió mucho de la oración. En la oración era donde estaba el secreto de ¿qué? De su victoria. Porque es lo que la Biblia presenta. Ahora, ¿qué dice en primer lugar? ¿Cornelio oraba? ¿Cuándo oraba Cornelio? ¿Cuándo? Siempre. ¿Se da cuenta que no basta con solamente venir el domingo y orar aquí? Hay que hacerlo ¿cuándo? Siempre. Hoy venimos, oramos, magnífico. Pero esta oración no me alcanza hasta el otro domingo. ¿Qué creen ustedes? ¿Le alcanza hasta el otro domingo? No, no es suficiente. Hay que hacerlo. ¿Cuándo hay que hacerlo? Siempre, constantemente, todos los días. Cornelio era un hombre que oraba todos los días, siempre. ¿A quién oraba? A Dios, aunque no lo conocía, pero yo creo que él decía, ahí en el espacio debe de existir un ser supremo que es el encargado de todas las cosas, y yo me voy a dirigir a él, porque no se dirigió a los ídolos, no se dirigió a ninguna imagen, no se dirigió a ninguna montaña, se dirigió al Dios Todopoderoso. No se sabe qué tiempo, no se sabe qué tiempo, a qué hora, pero Cornelio no dejaba de ¿qué? De orar. No se sabe cuánto dedicaba, ni a qué hora lo hacía, pero oraba. Porque a veces la gente muy religiosa dice, usted tiene que orar en la madrugada, porque es cuando Dios lo oye. Porque a él oyó Dios en la madrugada, ya quiere que todos lo hagan a la hora que él lo hizo. Pero en algunas ocasiones usted en la madrugada está roncando, hermano. Y es cuando usted tiene más sueño. Él, claro, tenía el agua al cuello, y como tenía el agua al cuello, pues se levantó a las 4 o a las 3 de la mañana y no podía dormir. Y entonces pues le oró al Señor, y Dios ¿qué? Lo oyó. Y después lo quiere hacer regla, que todos tienen que levantarse ¿a qué horas? A las 4 o a las 3 de la mañana para orar. No puede ser así. A cada persona tiene que tener su manera, su forma. Entonces alguien dirá, a mí el método que me funciona es a mediodía. Pero a mediodía está muy caliente y en el sol. Fue cuando Dios me oyó. Y yo quiero que todos oren ¿a qué horas? A mediodía. Pues, tranquilo. A mediodía algunos estarán almorzando, otros dándose su siesta. Entonces no puede alguien, no, es que tiene que hacerlo a tal hora. No. Busque la hora cuando Dios lo escucha a usted. Busque el tiempo cuando Dios lo escucha ¿a quién? A usted. Pero no puede ser necesariamente el horario mío, ni tampoco el horario mío, o yo debo de hacerlo en el horario suyo. Pero sí tengo que orar siempre al Señor. Entonces no dice a qué hora ni qué tiempo, pero la Biblia dice que lo hacía. ¿Cómo lo hacía? Siempre. Entonces quiere decir que cada día apartaba un espacio. No se dice ese 1 hora, 2 horas, 3 horas. No dice eso, pero oraba a Dios. ¿Cuántos le alaban al Dios de los cielos? No dice el tiempo, pero sí dice que lo hacía. Entonces es importante que piense eso, porque otros han dicho, no, Dios para que oiga yo tengo que orar 4 horas. Pero si no tienes nada que decirle tantas horas, ¿para qué insistes diciéndole lo mismo? Usted no ha hablado con gente que, hermano, que lo cansa, repítale lo mismo.
Se lo ha dicho hasta 10 veces en el rato que está hablando con él. Y usted ya está, sí, ya te entendí. Pero mire que no sé qué, sí, ya te entendí. Pero mire que no, ya. Porque le repite, ¿qué le repite? La misma historia 10 veces. Y ya se va usted y le dice, espérame, te voy a volver a explicar. Sí, lo mismo. Ya te entendí. ¿Le ha tocado a usted decir eso? Ya te entendí. O en ocasiones usted no le ha dicho a su pareja, oye, tú repetiste lo mismo como 4 veces. Y le dice el otro, ¿en serio? Claro, sí, yo te oí. Y en algunas ocasiones uno se pone bravo, ¿no? ¿Se han dado cuenta que no? Yo no. Ja, a la próxima te grabo. Porque imagínate, lo mismo, lo mismo y lo mismo. Entonces como que el otro también como que dice, lo mismo. Entonces alguien dice, 4 horas, pero le está repitiendo lo mismo. 4 horas tenemos que tener un buen repertorio para hablar con el Señor. Pero si no lo tenemos, ¿qué le diremos? ¿Qué le diremos? Lo mismo. Por eso han sacado cualquier cantidad de cuentas, ¿no? Lo mismo que te dije ayer, te digo hoy. No. Pero hay que apartar tiempo para hablar con él. ¿Cuánto será? No me diga. A lo mejor pueden ser 5 minutos. 10, 15, 20. Algunos sacaron, es 1 hora, hermano. ¿Y de dónde lo sacaron? Cuando Jesús se fue al Getsemaní a orar y regresó y le dijo a Pedro, Pedro, ¿no habéis podido, cómo le dijo? Por lo menos velar conmigo 1 hora. Y de allí la mayoría de los evangélicos dijeron, lo mínimo que un cristiano tiene que orar todos los días. ¿Cuánto es? ¿Lo han oído ustedes? ¿Verdad que sí? Entonces, lo mismo. Y un cristiano que no ora por lo menos 1 hora todos los días, está frito. No dice eso la Biblia. El Señor quería que sus discípulos estuvieran con Él en ese momento crucial, en ese momento de transición. Acuérdense, está a punto de entregar su vida física. Y como su vida física que tenía, estaba sufriendo. Y quería que por lo menos sus compañeros se quedaran, al menos ni siquiera orando, dijo el Señor, despiertos. Porque no era orando, velando. Y eso era despiertos. Y cuando Él regresa, ¿cómo los halló? Bien rolados. Porque la carga era del Señor. No era de los discípulos. El que estaba en angustia, ¿quién era? El Señor, porque Él era el que iba a pasar esa transición. Ellos, aunque se los iban a quitar, pero no tenían la misma carga. Por eso estaban bien dormidos. Y las veces que fue y regresó, los halló. ¿Cómo los halló? Bien dormidos. Entonces, no, oremos siempre. Pero oremos que Dios nos escuche. ¿Qué sigue diciendo Cornelio? ¿Ok? Cornelio oraba. ¿Cómo oraba? Con sinceridad, fe, intensidad y con sencillez de corazón. Una oración con estas características a oír y a dar una respuesta a esa oración. ¿Cómo oraba? ¿Cómo lo hacía? Con sencillez. ¿Cómo lo hacía más? Con fe, con sinceridad. Y lo hacía con intensidad o sencillez de corazón. ¿Cómo lo hacía? Con humildad. Ahora, no es cierto que en muchas ocasiones hemos llegado más ordenándole al Señor que, gracias, que haciéndolo como lo hacía Él.
Dijo alguien en muchas ocasiones parecemos más narradores de un partido de algún deporte que una plática con el Señor. Señor, y que no sé qué. ¿Se han dado cuenta como los narradores deportivos o de fútbol la lleva a Julano, se la pasa al otro y que no sé cuándo? Pero, hermano, usted tiene que estar bien alerta para entender, y algunos que hablan, hermano, que parecen metralleta. Entonces no, es hacerlo con sencillez, con fe, con intensidad. Como dijo Jacob, no me voy hasta que no me bendigas. No te suelto hasta que no me bendigas. Eso se llama intensidad. Aunque no miremos respuesta, no importa, síguelo haciendo. Aunque se tarde, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Hay que seguir lo que haciendo. Dios responde a Cornelio de manera como sobrenatural. Él vio claramente una visión, que un ángel estaba donde él estaba y le dijo, ¿qué le dijo? Tus oraciones, ¿qué le dijo? Y tu generosidad han subido para memoria delante de Dios. ¿Qué le dijo? Tus oraciones y tus generosidades, tus limosnas, dice ahí, han subido para memoria delante de Dios. Ahora, ¿no se da cuenta que ni siquiera es una persona física la que viene? ¿Quién viene para hablar con él? Un ángel. Un ángel es el que le trae la respuesta. Y a usted no lo incomoda que Cornelio no era ni creyente y ángeles se le presentaron, o un ángel se le presentó. Y nosotros que tenemos años de ser creyentes, no se nos presenta nada. ¿Qué pasará? ¿Será que nuestras oraciones no conmueven nada? ¿No tocan nada? ¿No hacen nada allá en el cielo? Pero Cornelio, cuando ora con esa intensidad, un hombre sencillo, un hombre sincero, con fe, con un corazón humilde, Dios dice, ahí hay alguien en la tierra que me está buscando. Y no hay quien vaya y le lleve la respuesta, y le ordena a uno de sus ángeles, ve y habla con él. Y el ángel viene y platica con él. Dice que incluso Cornelio se sorprendió al mirar que se le presenta este personaje y comienza a hablar y le dice, Cornelio, lo que tú has hecho ha llegado al cielo. Nadie lo ha podido detener, nadie lo ha podido parar, nadie ha podido desviar lo que tú has hecho. Dios lo ha recibido. ¿No es maravilloso eso? Que Dios lo haya recibido. Dice, ha llegado a la presencia del Señor. Y como ha llegado a la presencia del Señor, en respuesta yo he venido para decírtelo, para confirmarte que lo que has hecho ha sido de bien, que lo que has hecho ha tocado el corazón de Dios, que lo que has hecho, Cornelio, ha tenido resultado, ha estremecido los cielos. Entonces, cuando oremos, cuando busquemos al Señor, tenemos que hacerlo con esa intensidad, acercarnos a Dios con sinceridad. No nos podemos acercar como se acercó el fariseo. Te doy gracias, Señor, por no ser como los demás. Te doy gracias, Señor, porque ayuno todas las semanas. Te doy gracias, Señor, porque doy limosna. Y luego dice, estaba un publicano y ni siquiera soy como este pecador sucio que está aquí. Pero dice la Biblia que la oración de ese hombre no fue escuchada en los cielos. Esa oración no la recibió el Señor. Pero dice que el otro se golpeaba y le dijo, ni siquiera soy digno de acercarme a ti, porque me siento mal, me siento sucio, me siento indigno, pero tú tendrás misericordia de mí. Y la Biblia dice que la oración del altanero Dios no la oyó, pero la oración de aquel que le dijo que no se sentía ni siquiera digno de acercarse a la presencia de él, dice, fue escuchada en los cielos. Amén. ¿Cuánto le alaban al Dios de los cielos? Entonces hay oraciones, hermano, que a lo mejor nosotros hemos hecho, que las hemos hecho como el fariseo. Te doy gracias, Señor, por mi familia, que no es como la de los otros. Te doy gracias por mi inteligencia, porque yo soy más sabio que todos. Y Dios dice, ¿quién está orando allá?
Un fariseo. Ok. Le dicen los ángeles, ¿le damos respuesta? Nada. Pero mira, nada. Ese no merece que le lleven ninguna respuesta. Hasta que se ponga correcto. Entonces, queremos hacer oraciones eficaces. ¿Cuántos le alaban al Señor? ¿Oraciones cómo? Eficaces. Pero cuando a veces nos sentimos más puros que otros, mejores que otros, más santos que otros, Dios no nos oye. Porque santo solo Dios. ¿Cuántos lo creen así? ¿Quién es el único santo? Dios. Usted y yo estamos peleando por ello. Pero santos, no. No, estamos en una lucha todos los días. Todos los días tenemos pleito con la mente, con los ojos, con la boca. ¿Sí o no? Porque a veces los ojos quieren ver lo que no deben de ver. La boca quiere hablar lo que no tiene que hablar. Y la mente quiere pensar lo que no debe pensar. Es más, ya aún este día se nos han de haber cruzado ya pensamientos incorrectos, pensamientos malos, pensamientos que no debían de haber pasado por nuestra mente. Pero pasaron, porque somos humanos. Y el único que no tiene ese problema es nuestro Dios. ¿Cuántos le alaban al Señor? Él no tiene problemas de pensamientos, Él no tiene problemas de ojos, Él no tiene problemas de boca. Por eso es que dijo alguien, a Dios no lo impresiona a nadie. Él es, desde el principio, Él es hoy y Él será por siempre. Nosotros somos los que quedamos impresionados cuando vemos cosas, pero a Dios, nada. Entonces, cuando nosotros nos ponemos en ese plan, entonces Dios dice, no, no puedo, no te puedo ayudar. Entonces, no, bajémonos. Porque hay algo, mire, usted podrá, o yo podré jactarme de algo, pero tengo otras cosas que estoy medio torcido. Sí. Alguien se podrá jactar y decir, es que mis ojos, pero el cuerpo en esos ojos como que no quedaron bien. ¿Sí o no? Sí. Pero mi nariz, pero la cara no ayuda. Mis cejas, pero en la frente que están tan bonitas, pero la frente como que no cuadra. ¿Se da cuenta de eso? Entonces alguien puede jactarse de eso, pero ¿y lo demás qué? Entonces es lo mismo. Si yo puedo decir, es que en esta área yo, ¿y la otra qué? Es el único santo es Dios. Oremos. Oremos así como oraba esto. Amén. 3. ¿Cuán instructiva es para nosotros? La actitud y la oración de Cornelio nos es de mucha bendición. Su ejemplo nos enseña que hay que orar aunque no tengamos respuesta. Ser generosos aunque las personas no nos agradezcan, y ser personas de corazones nobles en todo momento. Estas personas siempre serán agradables ante Dios y alcanzarán las bendiciones anheladas para su vida y para las personas que les rodean. ¿Cómo estaba la casa de Cornelio cuando Pedro llega? Lleno. ¿Cuántos fueron bendecidos? Todos. ¿Solo recibió Cornelio? No. Mire, llega Pedro y le dice, ¿para qué me hiciste venir? Y le dice Cornelio, el ángel me dijo que te mandara a traer. Y tú sabes que si el ángel ordenó, hay que hacerlo. Y dice Pedro, y bueno, ¿qué más? Pues el ángel me dijo que tú me ibas a explicar. Así es que aquí estamos. Y explícanos lo que nosotros necesitamos saber. Y dice la palabra que Pedro comenzó a hablar y ni siquiera había terminado su discurso cuando todos los que estaban en la casa fueron llenos del Espíritu Santo
y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y dice que los que habían ido con Pedro de la circuncisión se quedaron atónitos, maravillados, al ver que aún sobre los gentiles se derramaba la promesa del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué dijeron? Dios no hace acepción de personas, porque también sobre ellos se ha manifestado hoy el poder de Dios. ¿Cuántos le alaban al Dios de los cielos? Se da cuenta que no solamente te bendice a ti, sino también a quienes, a los que te rodean. O sea, las personas que están a nuestro alrededor también son afectadas, son bendecidas. Ellos también recibieron, porque la casa estaba, ¿cómo estaba la casa, hermanos? Llena de gente para oír el mensaje que Pedro les llevaba. O sea, una oración poderosa, una oración eficaz. Y hizo que sucediera esto. Entonces, cuando nosotros oremos, hermano, debemos de creerle al Señor y hacerlo con estas características. Y entonces, hermanos, tendremos la respuesta de parte de Dios. Dios vendrá a nuestro favor. Dios enviará a alguien. Imagínate, Pedro está en la casa de alguien en Jope y hasta allá lo mandaron a traer para que viniese a traer la bendición que se necesitaba en ese hogar. No importa dónde estén las personas que necesitan bendecirte, vendrán de lejos, porque has pedido al Dios Todopoderoso. Por eso dijo alguien: vendrán de Japón, vendrán de la China, vendrán del África, de cualquier parte del mundo, pero vendrán con el propósito de bendecir nuestra vida, porque le hemos pedido a un Dios que no tiene fronteras. ¿Cuántos le alaban al Señor? A un Dios que no tiene fronteras, a un Dios que es el dueño de todo lo que existe, y Él lo hará. Usted puede bendecir al Dios de los cielos. Entonces, esto nos ayuda a que lo hagamos, hermano. Es instructivo esto para nosotros. La mayoría de los cristianos tienen muy poca comunión con Dios. Cantamos, leemos algo, pero muy poco hablamos con Dios. Y la estadística está. ¿Sabe por qué? Porque si el cristiano habla con Dios, sería mejor cristiano. Tendría mejores resultados. Pero el resultado está ahí. La mayoría, malos cristianos. La mayoría, con malos resultados. Pero si fuésemos amigos de Dios, tendríamos mejores bendiciones. Por eso Job dijo antes, dijo: de oídas te había oído, pero ahora yo sé que eres real. Yo ahora sé que existes. Ahora sé que eres poderoso. Porque antes solamente me habían contado. Y la mayoría de nosotros tenemos ese concepto. Hemos oído, pero no lo hemos vivido. Sí, lo hemos visto en películas. Nos han leído la Biblia, pero no lo hemos vivido. Yo quiero que usted y yo aprendamos a vivirlo. No espere que alguien lo empuje. Ore, hermano. No. No se trata de niños, se trata de adultos. Y los adultos tenemos que tener una disciplina. Y la disciplina es que las cosas que son prioritarias hay que hacerlas. Las cosas que son importantes hay que hacerlas. No tienen que estarle llamando, no tienen que decir: hermano, ya oró. Tampoco lo tiene que empujar su mujer o su marido. Ya oraste. No lo hace. ¿Cuándo lo vas a hacer? Carnudo. No. Es una relación suya. ¿Cuántos le alaban al Señor? Una relación mía con Dios. Yo quiero ser amigo de Dios. ¿Cuántos quieren ser amigos de Dios? Yo quiero ser amigo de Dios. Y para ser amigo es a través de la oración. No hay otra manera. Siempre. En conclusión, todo aquel que dispone su corazón para buscar a Dios, le aseguro que lo hallará. ¿Cuántos creen? Todo el que dispone su corazón para buscar a Dios, ¿qué creen ustedes? Lo hallará. Amén. Luego, Cornelio lo hizo y encontró respuesta a su necesidad. Si nos disponemos para buscar a Dios a través de la oración, hay la seguridad de que hallaremos respuesta a nuestras inquietudes. Póngase de pie. ¿Qué cree usted? Hallaremos. Amén. Hallaremos.
El que se dispone, halla. Eso dice la Biblia. El que busca, halla. El que toca, se le abre. Y el que pide, se le da. Entonces, piense usted, piense. Tenemos que ser gente de esa comunión. Amén. A veces enfocamos mucho nosotros los predicadores que la iglesia y que tiene que venir a la iglesia y que tiene que aquí en la iglesia. No. La iglesia es usted. ¿Se recuerdan que ese fue el tema la semana pasada? A la iglesia venimos para convivir, para adorar juntos y para aprender. Pero la comunión con Dios es 24/7. 24/7. Es todos los días. Es todos los días, todos los años. Es en tu casa, es en tu trabajo, es en la calle. Comportémonos como dignos de Él. En tu trabajo, compórtate como digno de Dios. En la calle, no te pongas a insultar cuando alguien se te atraviesa en el carro. Porque hay muchos cristianos que, hermano, tienen ese problema. Se le atraviesa a alguien y le saca la madre y la abuela y todo el mundo. Entonces, no. Sí, no, le saca todo. Entonces, no, hermano. A lo mejor el tipo de enfrente no te vio y no se dio cuenta, pero hay alguien que te miró. Y ese es el Dios de los cielos. ¿Cuántos lo creen así? Y en tu casa, compórtate como digno de Dios. Si hay una buena comunicación con Dios, nos comportaremos como dignos de Dios. Si no, los resultados estarán y serán pobres, serán limitados. Yo quiero que Dios me escuche. Amén. ¿Cuántos quieren que Dios lo escuche? Yo quiero que Dios me oiga. Tómese la mano de alguien y dígale: Señor, ayúdanos. Iglesia Canaán Ojeman, en la ciudad de Houston, Texas, presentó su programa la Biblia, palabra de verdad y vida. Palabras de verdad que quieres escuchar. Con el pastor Jacobo Velázquez. Le invitamos a que visite nuestra iglesia ubicada en el 1834 Ojeman Road, Houston, Texas, 77080. Y que reporte nuestra señal al correo info@ministerioscanaan.org o al teléfono 713-464-1836. Visite nuestra página web en www.ministerioscanaan.org. Gracias por su sintonía.